Hola mis amigos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Relatos de la Bruja. Nunca ignores un susurro en el bosque. Esas palabras, dichas por un anciano local aquella noche, aún resonaban en mi mente. Estaba en un pequeño y aislado pueblo, en lo más profundo de un bosque mexicano, donde las leyendas habitan en cada rincón y las sombras guardan oscuros secretos. El silencio allí era denso, casi como si el aire cargara algo fuera de lo común, algo profundamente incorrecto. En la madrugada, el viento helado que entraba por la ventana de mi habitación parecía susurrar algo. No era el sonido habitual del viento, sino algo dirigido, como si una voz se filtrara en mis oídos, como si supiera que yo estaba ahí, que yo estaba escuchando. Fue entonces cuando llegó el grito. Era lejano, pero lo suficientemente claro como para ponerme los pelos de punta. Un llanto, doloroso, que pareció romper la noche de una manera que no era natural. Aquellas no eran lágrimas humanas. No eran lágrimas de dolor o tristeza. Era algo más profundo, más ancestral, el tipo de lamento que proviene de un lugar tan oscuro que hasta el alma duda en enfrentarlo. Mi primera reacción fue intentar ignorarlo, como haría cualquier persona. Creer que era solo el sonido de animales en el bosque, o quizá algún habitante de una zona más lejana, pero el sonido continuó y fue creciendo. Fue entonces cuando recordé algo. La Llorona. La historia que todos los habitantes me habían contado a modo de advertencia. No te acerques al río después del anochecer. Ellos hablaban de ella, de esa mujer que había perdido a sus hijos de una forma tan trágica e insoportable que se convirtió en una maldición viviente, un espíritu que no descansaba, una madre perdida, buscando algo que nunca podría encontrar. Te llevará si te encuentras cerca del agua, decían, con los ojos llenos de miedo. Yo me reí, pensando que solo eran historias para asustar a los niños. Me equivoqué. El grito no cesaba. Era como si me estuviera llamando. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca debía haber hecho. Fui al río. La luna estaba en lo alto cuando comencé a caminar por el sendero del bosque. Ya no se escuchaba ningún ruido, excepto mis propios pasos resonando sobre la tierra húmeda. Los árboles a mi alrededor parecían cerrarse sobre mí, con sus hojas secas susurrando como voces que venían de todas direcciones. El camino hacia el río era oscuro y serpenteante, y la sensación de que algo me estaba vigilando hacía que mi corazón latiera más rápido con cada paso. El llanto, ahora más claro, parecía seguirme, acercándose a cada momento. Era como si el mismo bosque se estuviera moviendo, guiándome hacia algo inevitable, algo de lo que no podría escapar. Algo estaba allí, y no sabía si quería encontrarlo o huir de ello. La presión en mi pecho aumentaba, y mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Pero, por más que quisiera regresar, algo me empujaba a seguir adelante, como una fuerza invisible que no podía resistir. Cuando finalmente llegué a la orilla del río, todo estaba extrañamente silencioso. El agua, que normalmente era calma y cristalina, estaba agitada, como si manos invisibles la estuvieran moviendo. La densa niebla que cubría el río parecía condensarse a mi alrededor, y fue en ese momento cuando algo extraño sucedió. La temperatura bajó bruscamente. Sentí un escalofrío helado recorriendo mi columna, pero el llanto no cesaba.
ahora parecía provenir desde dentro del agua. Mis ojos se clavaron en el espejo de agua turbia. La niebla comenzó a disiparse de una manera casi sobrenatural. A cada paso que daba, el sonido del agua en movimiento se intensificaba. Algo venía. Podía sentir, de alguna manera, que el río ya no era solo agua. Era la extensión de algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que no podía ser controlado. Cuando mi mente finalmente procesó lo que estaba sucediendo, el impacto se transformó en una ola de pánico que me paralizó. La Llorona estaba allí. Me estaba persiguiendo. El sonido de sus pasos invisibles llegó hasta mí, no como un ruido físico, sino como una presencia en mis oídos. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, susurrando mi nombre, llamándome hacia las aguas. Sabía que si miraba hacia atrás, ya no habría forma de escapar, pero el terror fue tan fuerte que, aún así, no pude evitarlo. Con el corazón acelerado, comencé a correr, sin rumbo, guiado únicamente por el instinto. El suelo estaba resbaladizo, el aire denso y pesado, y los árboles parecían inclinarse para bloquearme, como si el bosque entero se cerrara sobre mí. Trataba de concentrarme en el camino frente a mí, pero con cada paso, el miedo crecía, y cada respiración era más difícil de controlar. El río estaba a mi derecha, y por primera vez, sentí que ya no era solo un río. De alguna manera, estaba vivo, y las aguas agitadas parecían querer arrastrarme hacia adentro. Podía escuchar el sonido de sus murmullos como voces distantes, como si él mismo estuviera contando su propia historia de dolor y sufrimiento. El dolor de la Llorona, el dolor de una madre que lo perdió todo. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Los minutos o las horas se confundían. El único sonido que me acompañaba era el de mi propio corazón latiendo descontroladamente, el de mi respiración agitada y, por supuesto, ese llanto, su llanto. Sentía como si mis piernas se estuvieran volviendo más pesadas, como si el mismo peso del miedo me estuviera reteniendo. El llanto no paraba. No tenía fin. Era un lamento insoportable que parecía filtrarse en mi alma, como si el mismo aire estuviera ahogando mis emociones. Estaba siendo consumido por él. Era como si me estuviera convirtiendo en parte de la leyenda, como si el río también quisiera devorarme. Finalmente, cuando mis pies estaban a punto de rendirse, cometí un terrible error. Miré hacia atrás. Ella estaba allí. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado, observando a una mujer con un vestido blanco, sucio y rasgado, con el cabello oscuro y mojado cayendo sobre su rostro pálido. Estaba de espaldas a mí, pero la manera en que se movía era como si flotara sobre el agua. No hacía ningún ruido, ni un solo paso, solo el sonido del llanto. Y en ese momento, supe que aquello no era un ser humano. Ella se giró lentamente. Sus ojos eran negros, sin fondo, como si fueran abismos vacíos. El dolor que transmitían no era solo tristeza, era el dolor de toda una vida, de un tormento eterno. Estaba buscando algo, y por primera vez, sentí que me estaba viendo a mí. Antes de que pudiera moverme, ella habló. Su voz no era normal, parecía salir desde lo más profundo de su garganta, como si fuera una tortura interminable. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Quería gritar. Quería correr, pero mis piernas estaban inmóviles, como si el mismo aire me estuviera ahogando. Ella comenzó a caminar lentamente hacia mí y podía sentir el peso de cada uno de sus movimientos. Sus ojos estaban fijos en mí, pero en realidad no me veía. No veía nada,
Estaba perdida, completamente perdida, como un alma errante. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el suelo parecía abrirse bajo mis pies, como si la misma naturaleza me estuviera reteniendo ahí. Sabía que no debía estar allí. Sabía que la historia era real, pero ya era demasiado tarde. El río empezó a agitarse violentamente, y con una velocidad que no debería ser posible, ella avanzó hacia mí. Cuando estuvo tan cerca que pude sentir su aliento helado en mi rostro, algo dentro de mí finalmente reaccionó. El terror se apoderó de todo mi cuerpo y con una fuerza que no sabía que tenía, corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importar los árboles que rasgaban mi piel, sin importar la oscuridad que me envolvía. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sonido del llanto cesó de repente. No sabía qué era peor, si el hecho de que ella aún me estuviera siguiendo, o el miedo de que, tal vez, nunca hubiera logrado escapar de ella. Esa noche no dormí, y cuando llegó la mañana, supe que la presencia de la Llorona nunca me dejaría. El llanto pudo haber desaparecido, pero sus ojos seguían ahí, en mi mente, atormentándome. Ahora lo sé. La leyenda es real, y lo peor de todo es que sé que no fui el único. En cada esquina del pueblo, alguien ya ha escuchado ese llanto. Alguien ya ha visto los ojos negros de la mujer que vaga junto al río. Yo no soy el primero, pero podría ser el último. Y si te atreves a acercarte al río, ella podría encontrarte también. Así que, nunca ignores lo que escuchas en el bosque. Nunca ignores un llanto perdido junto al agua. Porque, si la Llorona te llama, nunca volverás a ser el mismo.